¿Sabías que un león puede enfrentarse solo a una manada de hienas? Los búhos salen cada noche a buscar los nidos de las águilas para atacar a sus enemigos en sus casas en la oscuridad total. Y las águilas les responden con ataques diurnos. Asaltan a los búhos mientras estos duermen y se llevan su presa. Hay varios casos de este tipo de disputas entre especies. Y te contaremos los más impresionantes. Los leones viven en manadas, es decir, en grupos familiares, en los que las hembras desempeñan un papel de proveedoras. Cazan a sus presas juntas, organizando elaboradas emboscadas. Pero no pienses que los leones son zánganos que pasan su tiempo durmiendo 20 horas seguidas. El papel del macho es proteger a la manada de otros depredadores, y para ello el macho tiene que someterse a un entrenamiento especial, en comparación con el cual un curso de las Fuerzas Especiales estadounidenses es un paseo familiar. Este entrenamiento forma parte del ciclo vital de los leones y es la razón del intenso odio que sienten hacia las hienas. En la naturaleza, las peleas es una cosa común y corriente, pero en la mayoría de los casos, los animales se comportan agresivamente entre sí por necesidad. Por ejemplo, al cazar o luchar por el territorio, por una hembra o por el dominio en la manada. Así que una pelea entre dos tigres parece una batalla de titanes. Dos gigantes de más de 2 metros de altura y unos 230 kilos de peso se agitan las patas el uno al otro, se golpean y parece que incluso intentan seguir algunos métodos de lucha. El lanzamiento sobre la cadera de un tigre es genial, ¿no? A los herbívoros tampoco les importa meterse en una pelea, y si dos rinocerontes se ponen a pelear, la batalla puede terminar fatal. Pero los animales no disfrutan las peleas y tratan de evitarlas para no arriesgar su vida. Así que una jauría de lobos puede intentar quitarle la presa a los osos, pero no verás mucha acción. Los oponentes saben que su fuerza es más o menos igual y no quieren lisiarse. Así que el largo asedio se convierte en una partida de póker. Gana el que sabe marcar mejor un farol y retirarse a tiempo. Las heridas en la naturaleza, donde no hay medicinas ni antibióticos, pueden ser fatales incluso para el ganador de la pelea. Pero los leones odian tanto a las hienas que las persiguen incluso en contra de sus propios intereses, arriesgándose y olvidándose de la pereza y la comida. Peleando con las hienas, los leones son capaces de verdaderas hazañas. Es una batalla épica. Cada hiena es un oponente peligroso, armado con mandíbulas muy fuertes. No hay que subestimarlos. Las mandíbulas de las hienas aplastan los huesos hasta llegar a la deliciosa médula. Las hienas persiguen a los leopardos y arrebatan sus presas a los guepardos, ya que estos depredadores son solitarios. Por cierto, el leopardo también está involucrado en esta vendetta, siendo su caso el más misterioso de todos. Hablaremos de ello más adelante. Los únicos adversarios peligrosos para las hienas son los leones. Un solo macho puede con un grupo de 4 o 5 hienas. Cuando lucha contra ellos, utiliza sus poderosas patas para golpear con precisión y fuerza. Cada golpe puede romper la columna vertebral de una cebra. Las garras del león son verdaderas navajas. Un golpe y las garras pueden arrancarte el cuero cabelludo. El león utiliza este arsenal de forma magistral y brutal. ¿Cómo ha aprendido a hacerlo? La respuesta a esta pregunta nos explica por qué se odian los leones y las hienas. Y ahora te lo vamos a contar. Te asombrará, pero el Rey León no estaba tan lejos de la verdad. El odio de los leones hacia las hienas es el resultado de un trauma infantil. Pero no te apresures a apuntar al león a terapia. Es más complicado que eso. Las travesuras de los cachorros de león son toleradas por todos. Estos gatitos pueden hacer lo que quieran. Los machos y las hembras juegan con ellos, les enseñan y los cuidan. Pero el cuento de hadas no dura mucho.
Cuando el cachorro de león macho llega a la adolescencia, lo expulsan de su manada. No hay crueldad en esto, es solo la forma en que los leones no permiten la reproducción entre hermanos. Teniendo en cuenta que los leones tratan de evitar el parentesco cercano, el destino de Cersei y Jaime, que tenían un león en su escudo familiar, es aún más irónico, ¿no te parece? Ahora bien, cuando un león joven abandona la manada, todavía está muy lejos de tener un tamaño adulto. Un león maduro puede pesar más de 200 kilos. Un adolescente pesa unos 90 kilos aproximadamente. El cachorro se encuentra solo por primera vez en su vida. A su alrededor está la sabana, con todos sus peligros: serpientes venenosas, insectos y otros depredadores. Incluso de joven, el león puede atrapar presas. Su melena es todavía pequeña y no le impide camuflarse como a un macho adulto que es visible a 1 kilómetro de distancia. Además, 90 kilos de músculo entrenado no es ninguna broma. Sí, las hembras de la manada entrenan a los cachorros, así que si la bestia ha aprendido las lecciones de su infancia, será capaz de alimentarse por sí misma. Pero hay un problema: los competidores. Los leones a veces ahuyentan a los leopardos y a los guepardos, pero en realidad no se cruzan tan a menudo, porque cazan en lugares diferentes o presas distintas. Pero los leones y las hienas tienen un 100% de menús superpuestos, lo que los convierte en sus rivales más irreconciliables. Y las hienas saben que un león adolescente, escondido entre los arbustos e intentando cazar una liebre, se convertirá en unos meses en una montaña de músculos y en el competidor más peligroso del mundo. Por ello, las hienas organizan una cacería sangrienta de leones cuando aún son jóvenes, inexpertos y no tan fuertes. Las hienas viven en jaurías muy grandes de varias docenas. Imagínate que corres por la sabana de noche, perseguido por una docena de criaturas que quieren hacerte pedazos, y oyes sus risas burlonas por todos lados. Una verdadera pesadilla, ¿no te parece? Es un verdadero trauma para un adolescente. Por supuesto, a veces los leones adolescentes no andan solos, sino en parejas o en tríos con sus hermanos. Se protegen mutuamente y cazan juntos. Pero mientras son adolescentes, no pueden resistirse a una manada de hienas. Y perder a un hermano a manos de un enemigo tan vil y cruel también es traumático. Una gran parte de leones jóvenes no llega a la edad adulta precisamente por culpa de las hienas. Pero los más astutos, los más fuertes y los más afortunados sobreviven. Crecen hasta alcanzar su tamaño maduro y las hienas ya tienen miedo de perseguir a los gigantes de unos 2 metros de largo y con colmillos de 10 centímetros. Para entonces, la melena del león crece tanto que cada día le cuesta más cazar. Las cebras y los antílopes lo ven desde lejos y se dispersan en diferentes direcciones. Así que la única forma de sobrevivir es conquistar la manada de un león débil o viejo. El león puede ser el rey de la sabana, pero siempre consigue su trono luchando. Heredar el poder nunca es una opción. Por cierto, si quieres saber más sobre cómo luchan los leones por el poder, escríbelo en los comentarios. A veces hay un verdadero juego de tronos en las manadas, con duelos, intrigas e incluso seducción. Convirtiéndose en el líder de su propia manada, el león comienza a vivir una vida de rey. Sí, tiene que proteger su territorio y su familia de otros leones y competidores. 9 de cada 10 hembras consiguen cazar sin ayuda. Un león puede permitirse dormir 20 horas al día y jugar con sus crías, que a los machos les encantan. Pero cuando un león ve una hiena, recuerda los días de hambre, cuando lo perseguían como si fuera una presa. Lo perseguían por arbustos y llanuras y trataban de comérselo. Por eso los leones luchan contra las hienas con la furia de Kratos.
A menudo su abnegación está motivada por la preocupación por las crías y las hembras, ya que las hienas suelen intentar arrebatar sus presas a las cazadoras. Cada leona es más fuerte que una hiena o incluso dos, pero si 3 hembras se enfrentan a una docena de enemigos, la cosa se pone fea. Las hembras mantienen la guardia alrededor de su presa, de lo contrario ellas mismas se convertirían en la cena. Habrían renunciado a la carne hace tiempo, pero si intentan retirarse, las hienas se abalanzan por detrás. ¿Preocupado por ellas? Hay un momento particularmente genial en el que un león macho acude al rescate de las hembras. Irrumpe en la fiesta sin ningún miedo y se abalanza él solo sobre toda la jauría de hienas. Unos cuantos golpes rompen el cerco y las hienas huyen en pánico, las que todavía pueden moverse, por supuesto. Cuando un león acude al rescate en el último momento, merece respeto y tus me gusta, ¿no te parece? Pero a veces los leones actúan incluso de forma irracional. Por ejemplo, meterse solo sin la ayuda de hembras o hermanos en una pelea con demasiados enemigos. O asaltar las guaridas de las hienas. Por supuesto, todos los animales intentan ocultar sus viviendas de los depredadores, pero las hienas tienen que esforzarse especialmente para evitar que los leones las encuentren. Algunos científicos sostienen que el deseo de venganza es una emoción demasiado compleja para que la sientan los animales. El comportamiento de los leones demuestra lo contrario. Tienen una verdadera guerra con las hienas, pero es difícil culparlas por su crueldad, ¿no te parece? Los leones y las hienas no son los únicos animales con una larga historia de disputas. El otro ejemplo son los búhos y las águilas. Con sus cuerpos aerodinámicos adaptados para un vuelo rápido, sus afiladas garras curvadas y sus poderosos picos parecen estar emparentados. En realidad no lo están. Los búhos aparecieron hace unos 60 millones de años. Eran tiempos turbulentos. Los dinosaurios se extinguían. Los meteoritos caían, bueno, ya sabes. Pero los primeros búhos sobrevivieron a la crisis y siguieron viviendo felices. Hasta hace unos 36 millones de años que aparecieron las águilas y otras aves rapaces diurnas. Los nuevos chicos del barrio resultaron ser extremadamente ambiciosos y se interesaron en las mismas presas que los búhos. Por supuesto, a las aves más antiguas no les gustó. Un pequeño detalle: los búhos suelen ser activos por la noche, con algunas excepciones, mientras que las aves rapaces diurnas, como su nombre indica, cazan durante las horas de luz. Pero las diferencias de hábitos no les ayudan a dividir las esferas de influencia. Es que cazan las mismas presas. Así que hay una guerra dinástica en el cielo, como entre los gánsteres emplumados de 2 clanes mafiosos. No es una comparación casual, porque en las tácticas de enfrentamiento estas aves utilizan métodos de sabotaje que recuerdan a los enfrentamientos de los gánsteres durante la ley seca. Por aquel entonces, los hombres de Al Capone también podían asaltar una banda rival, dispararles con sus fusiles Thompson y desaparecer tras la esquina más cercana. Los búhos y las águilas aún no han aprendido a utilizar armas de fuego, pero también prefieren ataques repentinos. Y lo hacen aprovechando las debilidades de sus rivales. Las águilas tienen muy buena vista, pueden detectar a su presa a varios kilómetros de distancia. Pero por la noche la ventaja la tienen los búhos, así que los enemigos buscan el nido del otro y atacan precisamente cuando el adversario es más vulnerable. Hay casos documentados de búhos que asaltan nidos de águilas y halcones. Solo puedes compadecerte de las víctimas. Parecen tan indefensas cuando los enemigos les clavan sus garras, los golpean y luego desaparecen en la oscuridad. ¡Qué miedo!, ¿verdad? Estas incursiones son como un ataque nocturno ninja, porque parece un asalto muy bien planificado. Curiosamente, su odio mutuo ni siquiera depende de las condiciones de vida. En una ocasión, unos búhos americanos quedaron encerrados en la misma pajarera con águilas calvas. ¿Y cuál es el problema? Tienen tigres y leones juntos y no pasa nada, se llevan bien.
la mayoría de las veces. La comida abunda en el zoológico, no hay necesidad de competir, pero a las aves no les importa. Sus ganas de vengarse no dependen del nivel de comodidad. A la mañana siguiente, los cuidadores del zoo encontraron a las águilas semicomidas. Los búhos destrozaron a sus viejos enemigos y se quedaron muy orgullosos y felices de haberlo hecho. Pero, ¿quién es más fuerte? ¿Los búhos o las águilas? Por supuesto, si la respuesta fuera obvia, uno de ellos habría muerto en estos millones de años de guerra, así que estos adversarios son dignos el uno del otro. Existe la opinión de que su rivalidad estimula el desarrollo mutuo. Una carrera armamentística natural. ¿Qué te parece? En cualquier caso, tanto los búhos como las águilas tienen sus cartas en la manga. La tecnología de sigilo está del lado de los búhos. Gracias a la estructura especial de sus plumas, los búhos vuelan casi en silencio. También son más maniobrables que las águilas y tienen visión nocturna. Por otro lado, las águilas pueden volar mucho más lejos que los búhos, lo que les da una ventaja táctica. Además, si se comparan un águila y un búho de aproximadamente el mismo tamaño, es probable que el primero tenga las garras más grandes y las patas más fuertes, aunque la ventaja no será evidente. En términos de velocidad, el águila lleva la delantera también. Mientras que un búho puede alcanzar los 80 km por hora, algunos halcones desarrollan velocidades frenéticas durante un ataque en picado. 320 km por hora. Como si fuera un Bugatti. Las águilas, al parecer, tienen todas las ventajas, pero eso no es del todo cierto. Los búhos tienen varias habilidades que les han permitido mantenerse en esta lucha por la supervivencia. En primer lugar, su adaptabilidad. Algunos científicos sostienen que los búhos han cambiado su modo de vida varias veces a lo largo de su historia, convirtiéndose en aves rapaces nocturnas, luego diurnas, luego nocturnas de nuevo y así en círculos. Las águilas no pueden hacer eso. Esta adaptabilidad se traduce también en un hábitat muy amplio. Solo en la Antártida no hay búhos, así que desde Australia hasta Groenlandia podrás ver uno de su enorme familia. Además, los búhos son más prolíficos. Por lo general, las águilas solo tienen de 1 a 2 polluelos, mientras que los búhos tienen hasta 4 crías y una tasa de supervivencia bastante alta. Dicho esto, son los búhos los que suelen ocupar los nidos de las águilas. Lo más impresionante son las batallas entre águilas y búhos, las incursiones nocturnas en los nidos, los ataques en la oscuridad y las largas batallas asombran por su tenacidad. El agresor se acerca, golpea a la velocidad del rayo y vuelve a acercarse una y otra vez. Una pelea de animales en la naturaleza suele durar unos segundos o, si las fuerzas están igualadas, varios minutos. Los búhos y las águilas pueden luchar durante horas. Parece que el único objetivo de los adversarios es ganar a cualquier precio. Son bastantes los casos en los que ambas aves acaban agotadas en el suelo porque no sueltan a su enemigo hasta el último aliento. Lo curioso de la situación es que mientras los búhos y las águilas se peleaban, parecían no haber visto la aparición de otras almas de la fiesta, los cuervos. Sabes que son las aves más inteligentes del planeta, ¿verdad? Por si fuera poco, algunos cuervos también tienen un tamaño impresionante. Su envergadura supera la de la mayoría de los búhos, y aunque sus garras no son tan afiladas, tienen picos duros y muy fuertes, así que no tienen problemas en cuanto a armas se trata. A los cuervos les encanta la carne, por lo que son competidores de las águilas y los búhos. Últimamente hay cada vez más imágenes de cuervos que los acechan. La ventaja de estos jinetes negros, al igual que con los espectros de los anillos, los nazgules, está en el número. Las águilas y los búhos son solidarios y no se reúnen en grandes grupos. Los cuervos y los grajos son otra cosa. Atacan en grupo, golpean a los búhos y a las águilas. Esquivan hábilmente sus ataques de represalia e intentan asaltar sus nidos. También hay una curiosa grabación de un cuervo aterrizando sobre un águila gigante en pleno vuelo. ¿No puedes atacar a tu competidor? Bueno,
Por lo menos, deja que te lleve a donde quieres. Así que, quién sabe, tal vez estemos asistiendo a un duelo ordinario que se convierte en un duelo mexicano, con tres bandos que se odian por igual. ¿A quién apoyas? Responde en los comentarios. La agresividad de estas aves tiene al menos una causa y una dirección claras. Pero hay un matón en el reino animal que no le importa en absoluto a quién joderle la vida. Es el hipopótamo. Su nariz grande y sus ojos pequeños son muy lindos, ¿verdad? No se dejen engañar. No solo compite con el rinoceronte por el puesto de segundo animal terrestre más pesado después del elefante, sino que es un auténtico campeón de la agresividad en toda África. Con un peso de hasta 1.800 kilos y unas patas comparativamente cortas, el hipopótamo puede alcanzar una velocidad de carrera asombrosamente alta para un gigante como él, hasta 30 kilómetros por hora, es decir, más rápido que la mayoría de los humanos, y puede ser provocado en un ataque por cualquier cosa. O mejor dicho, un hipopótamo no necesita ser provocado. Ataca sin motivo alguno, solo porque le da la gana. Su piel es lisa y suave, pero tan gruesa que se considera una auténtica armadura. Y sus colmillos son tan grandes como unas espadas medievales. El hipopótamo es un herbívoro y en teoría sus colmillos solo son necesarios para remover el lecho del río en busca de alimento. De hecho, estos colmillos se convierten en verdaderas armas. El hipopótamo tiene una boca tan poderosa que puede morder un pedazo de lancha y hundir un barco pequeño. En África se cree que aún puedes escapar de una hiena o un león, pero si un hipopótamo te elige como presa, bueno, es de esperar que ya hayas hecho tu testamento. La razón de esta agresividad no es solo su naturaleza viciosa, sino también el hecho de que el hipopótamo es uno de los pocos animales herbívoros con un pronunciado instinto territorial. Si se ha instalado en un lago, lo considerará suyo y atacará a cualquiera que se atreva a desafiar su propiedad. Parece que un matón tan rabioso lo ataca todo indiscriminadamente y solo la pereza le impide exterminar a todos los animales de su territorio. Pero no es así. Los hipopótamos suelen coexistir pacíficamente con otros herbívoros. Los toleran e incluso pueden no reaccionar ante los depredadores, si son lo suficientemente inteligentes como para mantenerse alejados. Pero hay un animal al que los hipopótamos odian y tratan de pisotear a la primera oportunidad que tienen. Es el cocodrilo. Para la mayoría de los animales de África, este reptil es un monstruo con la boca llena de dientes. Para un hipopótamo es solo un saco de boxeo. Los casos de ataques no provocados de un hipopótamo a un cocodrilo son muchas veces mayores que con otros animales. La táctica de lucha contra el reptil dentado es sencilla. El hipopótamo pisotea al cocodrilo si lo encuentra en el suelo, lo ahoga, aplasta y muerde si la batalla se libra en el agua. Los enormes colmillos tardan tan solo 3, quizá 4 segundos en atravesar la armadura escamosa del enemigo. La razón de este odio es bastante clara. Cuando el hipopótamo todavía es pequeño, el cocodrilo es prácticamente el único depredador que supone una amenaza real para él. Los hipopótamos pasan mucho tiempo en el agua, sobre todo en las aguas poco profundas de ríos y lagos. Para los leones, este no es el lugar más conveniente para cazar, por lo que rara vez atacan allí a los pequeños hipopótamos. El suelo es otra cosa. Aún así, los ataques de los leones son poco frecuentes. Los cocodrilos, en cambio, viven justo en aguas poco profundas y no les importa morder a las crías de hipopótamo. Y esta es una muy mala idea. Los hipopótamos odian tanto a los reptiles que no solo se defienden ferozmente de ellos, sino que incluso protegen a otros herbívoros. No por amor o amistad hacia los otros animales, simplemente porque nadie le dio permiso al cocodrilo de cazar en el territorio del hipopótamo. En cierto modo, este animal es el sheriff de África. ¿Sabes cómo se hicieron los sheriff en América en el siglo XIX? Simplemente elegían al matón más duro pero razonable, le daban la placa y ya está.
Sentirse poderosos hizo que los antiguos mercenarios cambiaran el bando para estar del lado de la justicia. Lo mismo sucede aquí. A un hipopótamo pueden no importarle las cebras y los antílopes, pero eso no significa que permita a los cocodrilos buscar su almuerzo en su territorio. Pero no solo los animales gigantes se pelean. En el mundo de los insectos también hay lugar para la venganza. Los insectos tienen el cerebro mucho menos desarrollado que los reptiles y mucho menos que los mamíferos. Dicho esto, el comportamiento de los insectos puede ser complejo y parecer elaborado. La disputa entre los avispones japoneses y las abejas es un ejemplo de este comportamiento. Los avispones son depredadores muy peligrosos que destruyen los nidos de otros insectos, se alimentan de sus larvas y se deshacen fácilmente de la mayoría de los rivales. Un gran tamaño, poderosas mandíbulas y veneno. Su arsenal de armas es genial, pero de todos los avispones son los japoneses los más grandes, peligrosos y agresivos. Incluso para los humanos suponen una amenaza real, y cada año cientos de personas sufren sus picaduras venenosas. Un avispón de este tipo puede matar 3 o 4 abejas, pero los depredadores han desarrollado tácticas que simplemente no permiten esta ventaja numérica. Los avispones japoneses forman familias bastante grandes. Siempre hay un explorador que vuela alrededor del nido en busca de presas. Cuando encuentra la colmena, hace una pequeña incursión para asegurarse de que el nido es rico, y luego vuelve a casa para buscar la caballería. Un grupo de una docena de avispones destruye en pocas horas una colmena entera, que puede contener varios cientos o incluso miles de abejas. ¿Cómo? Los avispones vuelan inmediatamente hacia los pasillos de los que salen las abejas en busca de néctar. Estos pasillos son bastante estrechos, solo caben 2 o 3 insectos de una vez. Esto evita que las abejas aprovechen su ventaja numérica. Se ven obligadas a atacar a los avispones en pequeños grupos o incluso de uno en uno. Los depredadores las derrotan fácilmente, tras lo cual llegan a las larvas, a la miel e incluso a la reina. La eficacia de estas tácticas pone a las abejas japonesas al borde de la extinción. Pero no te apresures a rescatarlas, la naturaleza ya se ha encargado de todo. Las abejas han desarrollado tácticas de defensa únicas y sofisticadas. La clave del éxito es atrapar a ese mismo explorador de los avispones antes de que tenga tiempo de irse para traer a todo su ejército. Las abejas lo atrapan y atacan. Si trataran de dominarlo a la vez, las dispersaría y escaparía, pero las abejas no pican al avispón. En cambio, simplemente se amontonan sobre él con toda la pandilla. Decenas de abejas prácticamente se adhieren al avispón, y bajo su peso, este se cae, incapaz de atacar ni con sus mandíbulas ni con su veneno. Aquí es donde comienza la fiesta. Más y más defensores de la colmena se amontonan sobre el avispón hasta que se forma una gran bola de insectos. Entonces las abejas empiezan a zumbar intensamente. Su movimiento calienta al avispón que sigue dentro de la bola de abejas. La temperatura sube tanto que el avispón se cuece dentro de esta bola. Sorprendentemente, las abejas sobreviven a este proceso. La diferencia entre la temperatura máxima que puede tolerar una abeja y un avispón es mínima, literalmente un par de grados. Pero las abejas, de alguna manera asombrosa, calculan el esfuerzo y utilizan esta mínima ventaja para vencer al enemigo. ¡Pero quedan vivas! ¿Cómo desarrollaron esa táctica, que es más bien un descubrimiento científico, es un misterio? No creo que persiguieran a los avispones con un termómetro ni realizaran ensayos clínicos. Sin embargo, hay un caso más misterioso de enemistad entre animales. Prometimos contarte sobre la venganza del leopardo. Este gato depredador es pariente de los leones y los tigres. Pero mientras el león es el guerrero y el tigre el cazador, el leopardo haría de sicario. No apuesta a la fuerza, prefiere la agilidad y la precaución. Los leopardos son increíblemente astutos y gracias a su capacidad de cálculo y sus rápidos reflejos son muy peligrosos y no hay que subestimar su fuerza.
Subir a la copa de un árbol con un antílope entre los dientes es una verdadera hazaña, sobre todo porque la presa puede pesar tanto como este gato moteado. Pero a veces el leopardo pierde los estribos y la precaución. Esto sucede cuando ve a los perros. Por alguna razón, los leopardos odian a los perros y los matan a toda costa, a la primera oportunidad que tienen. Lo más extraño aquí es el origen de esta enemistad. Los cazadores furtivos rara vez utilizaban perros en África para matar leopardos, ya que sus colmillos podían dañar la valiosa piel del animal. Así que no se trata de una vieja disputa. Entonces, ¿de qué se trata? No hay respuesta a esa pregunta. Hay casos de increíbles ataques a perros por parte de estos depredadores salvajes. Los leopardos, como verdaderos maestros de la emboscada, prefieren cazar de noche desde matorrales apartados. Pero aquí el gato atacó al perro en pleno día cuando había mucha gente alrededor. Evidentemente no quería comerse al perro porque sabía que no podría llevárselo a tiempo. El plan del leopardo era un ataque relámpago y una rápida retirada antes de que la gente entrara en razón y le contraatacara. Pero seguía siendo un plan muy arriesgado, porque había mucha gente, estaban armados y no había lugar para esconderse. Y todavía el leopardo se aventuró a atacar. Sin embargo, el caso más aterrador, aunque más genial, de una cacería de perros tuvo lugar por la noche. Un leopardo entró en la ciudad para vengarse de un perro. Un caso único, pero captado por las cámaras de seguridad. El leopardo ingresó en la entrada de un edificio y subió al piso donde el perro dormía frente a la puerta. Mira qué paciencia tiene el depredador pisando al perro. Cada uno de sus movimientos es suave y medido. El leopardo no tiene prisa, aunque podría quedar expuesto en cualquier momento. Es paciente y se acerca a su objetivo lentamente. Su tarea consiste en atacar la garganta del perro para cortarle la respiración y evitar que incluso un chillido alerte a los humanos. ¿Misión imposible? El agente Ethan Hunt solo puede envidiar esta profesionalidad. ¿Te preocupa el perro? ¿Quieres que se despierte, que luche contra el enemigo o que al menos haga ruido a tiempo para que su dueño venga a rescatarlo? Responde en los comentarios. ¿Qué final te gustaría para este altercado? En cualquier caso, este caso terminó con la victoria del leopardo. Un ataque relámpago y el gran perro se convirtió en un juguete indefenso en las garras del depredador. El leopardo no dejó que el perro hiciera ningún ruido. A muchos animales no les gustan los perros. Hay vídeos que muestran a una jauría de lobos entrando en una granja. No buscan el ganado, sino a los grandes perros de pastoreo que están atados por la noche. Los perros son grandes y fuertes, pero cada uno está atado a su perrera, por lo que los lobos tienen ventaja numérica. Atacarán a un perro de la jauría, mientras los otros perros, enfurecidos, intentan librarse para ayudar a su compañero, pero no pueden hacer nada. Hay muchos incidentes similares, cuando los lobos invaden las granjas a propósito para secuestrar a un perro guardián o pastor. Existe la opinión de que la razón no es el odio, sino el frío cálculo. Es más conveniente para los lobos matar a los perros grandes de antemano que luchar con una jauría para poder secuestrar el ganado. Al fin y al cabo, si un perro se asilvestra y se adentra en el bosque, lo más probable es que sea acogido por la jauría de lobos, donde puede incluso encontrar pareja. Genéticamente, los lobos y los perros son lo suficientemente cercanos como para producir una descendencia sana. Antes se creía que los perros descendían directamente de los lobos, pero ahora es más popular creer que comparten un ancestro común. El fruto del amor de una loba y un perro es un perro lobo. Por supuesto, solo hablamos de los perros grandes, como un pastor alemán. Un perro miniatura es solo un bocadillo para un lobo, no un compañero. Y es comprensible. Así que es poco probable que veas a un lobo chihuahua o un lobo pug. ¿Te gustaría ver un híbrido de este tipo? Responde en los comentarios. Los lobos tampoco quieren a los chacales, zorros y coyotes.
En general, uno tiene la impresión de que los lobos consideran a los miembros más pequeños de la población canina como criaturas inferiores que no merecen vivir. Una teoría cruel, pero mira cómo arremeten contra sus parientes lejanos. ¿Qué caso de enemistad en el reino animal te impresionó más que los otros? Bienvenido a los comentarios. Y no olvides suscribirte. Hay muchos misterios y hechos sorprendentes en el mundo que queremos contarte.